Estamos hablando de los paradigmas de la crianza y había quedado ahí una pregunta. Paula, quiero escucharte. Lucrecia, perdón. Bien, esto que decías, ¿no? De tu madre, ¿no? Que ahora la crianza es mejor, ¿no? Que antes, No, así fue ella la dice que pregunta antes era mucho mejor y al más revés. fácil criar Ay, que que ahora. bueno, sí, a ver, quizás había menos estímulos, Claro. había menos información. Nosotros hablamos mucho con Paula de este tema de la infoxicación, ¿no? La intoxicación de la información que reciben las familias sobre la crianza. Si ustedes ven hoy en internet, en TikTok, ¿no? Hoy los padres se acercan a estas redes sociales para aprender sobre crianza Tal cual. y muchas veces hay una cantidad de información que se vuelve tóxica, ¿no? No se vuelve Claro. beneficiosa para esa familia. No sé si era más fácil o no. Mi También padre hoy en se ríe y día dice, un tenemos, libro para ser papá. Bueno, compraba la bueno, revista Ser Padre Soy antes, ¿o no? Siempre no, había Es ahí verdad. como eso, un sí, asesoramiento. a ver, exacto, la familia busca asesoramiento, pero hay que buscar buen Claro. asesoramiento. Lo que me parece es retomar lo del inicio de la charla, ¿no? Hoy se sabe el impacto de la crianza en la salud. Esta es la clave. También los padres buscan estos nuevos paradigmas de crianza porque saben que criando de determinada forma vamos a ser más sanos física y emocionalmente. Por supuesto, vuelvo a repetir, hay un montón de otros condicionantes culturales, ¿no? Y también yo creo que no es fácil ser madre y padre hoy, con toda la información, con toda la velocidad. No es fácil, quizás tenemos más conocimiento, los padres sabemos, ¿no? Que puede haber consecuencias. Acá hablamos un poco de la violencia, ¿no? Creo que los paradigmas adultocéntricos eran una, ¿no? Una pantalla, en realidad lo que nos mostraba era crianzas violentas, había mucha violencia hacia las infancias. Los niños no tenían voz ni voto, no podían decir nada, ¿no? Y había violencias sutiles y violencias no tan sutiles, violencias físicas, que hoy sabemos que eso tiene un impacto en la salud física y emocional. Por eso vuelvo a decir, los cambios de paradigma son para bien, pero tenemos que saber dónde buscar información, cómo hacer esos cambios de Y paradigma, pienso ¿no? también en A veces también perdón, en que cómo nos sentimos encontrar muy el... solos los padres, ¿no? Claro, Le doy el pie a Paula. sí, perdón, y pensaba también en esto de cómo encontrar el equilibrio a partir de esta pregunta y de lo que hacías referencia en cuanto, bueno, antes uno veía la carga de violencia que había en la crianza, donde el adulto era el centro, y hace tiempo nosotros también tratamos en PIP el concepto, que es un nuevo concepto que tiene que ver con el niñocentrismo, ¿no? Y estos niños que ahora están en el centro son protagonistas, y hasta qué punto, digo, cómo encontrar el equilibrio, porque uno también se encuentra con padres consultándole a niños de 5 años desde qué quieren ponerse y si quieren ir o no a hacer la actividad que tenían prevista. A ver, Pau, ligado a lo que dice Lucre, y nosotros le llamamos en nuestro libro el camino de vuelta a casa, justamente, ¿sí? Porque recorremos, ¿sí? Los extremos son malos, ¿sí? Como dijo Lucre, veníamos de lo que se llamaba la pedagogía negra, ¿sí? La violencia psicológica, explícita, más sutil, como dijo Lucre, y nuestra generación, sobre todo, fue la que empezó a hacer este corrimiento. Y quizás en alguna situación nos hemos ido al pasto, como digo yo, ¿no? Entonces, buscar esa cosa que nos resuene. El colecho, como decía hoy Lucre, realmente nuestros genes están dispuestos para que pasemos la noche con nuestro bebé recién nacido. Ahora, ese colecho es para todas las familias. Llegamos y elegimos nosotros como pareja o quienes estamos criando, seguimos eligiendo esto. ¿Qué cosas me hacen ruido? Porque si no, empieza algo que está muy en las redes, que pareciera que si yo hago todo esto, esto me va a garantizar ser la mejor madre, me va a garantizar que mis hijos sean de tal o cual manera, y si no hago todo esto otro, ¿sí? Voy a ser la peor madre o no voy a llegar a ese estándar que se me está pidiendo. Me parece que hay un básico que nosotras siempre hablamos, que es el de la no violencia, ¿sí? Es de la mirada del niño y sobre todo esto, más que de adultocentrismo, que no queremos estar ahí, o en el niñocentrismo, esto que mencionabas muy bien vos, es pensar, ¿sí? En este vínculo
que hay entre ambos, donde los dos sujetos tienen su voz vale, ¿sí? Tienen sus opiniones y obviamente el niño, crianza con apego o crianza respetando la infancia no es ausencia de límites, ¿sí? Yo creo que todas las teorías tienen sus lecturas y esas lecturas por ahí exacerbadas le hacen mucho daño a las teorías, ¿sí? Entonces, buscar lo que resuene en cada familia desde la alimentación, ¿sí? Balancear una alimentación, pero también esa alimentación va a estar en relación a el lugar, a la zona geográfica donde se encuentre esa familia, ¿sí? Hoy hay mucho consumo de redes y en las redes mayoritariamente lo que hay son comunicadores irresponsables, efectistas, ¿sí? Y en términos técnicos, que nosotras dos somos docentes, muy malos, ¿sí? Sí, Pero también hay una pelota puesta fuera de quien demanda en esta soledad en la que nos encontramos los padres, porque parece que hay un estándar al que llegar. Bueno, ahí consumimos cualquier cosa, coaches de Exacto. Paula, sueño, coaches de Claro. alimentación, de lo que fuere. Paula, aguardanos un instante porque queremos seguir con vos dialogando un poquito más sobre este tema y para que nos cuentes un poco más del libro, pero vamos a despedir a Lucrecia Parreño que se tiene que ir, tiene un compromiso. Lucre, te queremos Gracias. recontra agradecer, has sido muy amable y sabés que estamos acá disponibles para cuando quieras. Compromisos de madre tiene. Sí, totalmente, totalmente. Gracias a ustedes, es un placer nuevamente participar de este espacio, así que la dejo a Pau, que bueno, acá somos las dos caras, así que Exacto. las dejo en re Gracias. buenas manos. Hasta la Muchísimas próxima. gracias, un placer. Hasta la Chau, próxima. chau. Chao, hasta luego. Y ahí nos quedamos con Paula para que nos cuentes, Paula, acerca del libro. Todo lo que le pasa a tu bebé no tiene que ver con vos. Bueno, el libro un poco empezamos a trabajar juntas con Lucre, ¿sí? A trabajar juntas, quiero decir, en la diaria, ¿sí? Como puericultora y ella como pediatra, ¿sí? Y eso fue, tejimos una relación laboral continua y yo ya venía con la idea de escribir este libro porque soy docente y sobre todo pensarlo desde una perspectiva sociológica y bueno. El libro, todo lo que le pasa a tu bebé, no tiene que ver con vos, tiene que ver con todo esto que hablamos, que hay una escena de parto y de nacimiento que no solo depende de la mujer que entra a ese sistema, discutimos con el sistema médico hegemónico y Lucre como médica pediatra, ¿sí? Como integrante de ese sistema, pero también como una cuestionadora, ¿sí? Y transitamos todos los procesos desde la primera alimentación, ¿sí? Que sucede con la lactancia, ambas somos puericultoras, entonces es un tema que nos atraviesa y es la primera alimentación, ¿sí? Y pensando esto de los paradigmas y de las ideas que vienen de afuera sobre la alimentación, sobre la crianza, esto, que no es que lo que vos hagas como madre, ¿sí? Va a impactar como una línea, ¿sí? Con una linealidad, porque si no, todo empieza a ser responsabilidad de la familia. Nosotros discutimos todo el tiempo con ese concepto. Ni la información es poder, ni vos tenés el poder de parir, porque vos después entrás a una institución y esa institución es la que manda, ¿sí? Y un niño, un sujeto, ahora hace un mes, recuerdan la serie Adolescencia, eran todos especialistas en adolescencia, ¿no es cierto? Como si, yo terminé no viéndola, así les digo, pero como si ese sujeto es solo responsabilidad de esa familia, ¿sí? De esas cuatro paredes. Y un sujeto, por suerte, es mucho más que lo que sucede en su casa, ¿sí? Los hijos no hacen linealmente lo que nosotros les decimos que hagan o lo que dejen de hacer. Obviamente somos un ejemplo y se construye mucho de esa estructura psíquica y demás, pero digo, tomar esos paradigmas también están enclavados en esta idea, que si yo hago esto, todo esto otro va a salir bien, ¿sí? Y por suerte no es así, digo, el niño es un sujeto, es otro sujeto, ¿sí? Ujú. Y tiene sus deseos, el niño que después se convierte en adulto, ¿no es cierto? El libro atraviesa todas estas cosas. Hasta los primeros 3 años transitamos algunas cuestiones como sueño, control de esfínteres y algo de límites, ¿sí? Que son las cuestiones que
a las que ya los padres llegamos desbordados cuando tenemos un bebé, ¿sí? Pero Totalmente. para pensar esto, estamos en un enclave de un sistema médico, en un enclave cultural, en un enclave con otros, en un enclave alimentario, ¿sí? Bueno, Paul, perdón. Sí, no, no, y pensaba en todo esto que enumerabas, en principio, bueno, sacándonos un peso enorme a las madres, que en principio, ¿qué es ser madre? Es sentir culpa, ¿no? Digamos, creo que uno desde que es madre todo le genera culpa y hay una carga social y cultural muy fuerte sobre la mirada de qué es ser una buena madre, qué es ser una buena madre de acuerdo a dónde parís, digo, somos muchas las mujeres que hemos parido en instituciones con mayor o menor violencia y dentro de ese contexto uno también hace lo que puede. Y pensaba también en los nuevos y viejos paradigmas y en esta vuelta a parir en casa, ¿no? Como se hacía en lo que se consideraba antes el viejo paradigma y pensaba qué tan atado a la propia biología y a lo natural tiene que ver esto de poder parir en casa y no en una institución, por ejemplo. ¿vos pariste en tu casa? No, No. No, yo pero estás en tema. Bueno, sí. a ver, parir, más que parir en casa es la forma en la que hemos nacido ancestralmente e históricamente, es decir, llevamos más pariendo en casa que no haciéndolo, ¿sí? Acá se abren dos cosas que no voy a hablar porque sé bastante, pero no digo, no soy médica, que siempre esta cosa que cuando se contactaron, digo, siempre la marco que en términos de, estamos hablando de un embarazo de término, sano, digo, es la forma para la que estamos preparados a hacerlo. Pero digo, todas estamos preparadas psíquicamente, nuestro entorno, digo, me parece que somos, aún sabiendo que en términos microbianos, diría Lucre, pasar por el canal vaginal, que nadie intercepte el contacto de ese bebé con esa mamá, que tenga contacto precoz y sostenido, como sostiene Niels Bergman, que se prenda la teta de su madre, que nadie interrumpa ese pasaje a la vida, que es un pasaje sagrado, y la verdad que está demostrado que es lo mejor que hay. ¿Sí? Además, ese bebé se coloniza con las bacterias de su madre, no con bacterias nosocomiales, ni la del obstetra que lo saca. Ahora, las cosas miradas así como desprendidas pueden resultarnos, ¿sí? No, esto no es para mí. O sea, ahora, si yo la enclavo y la miro, a ver, ¿quién puede sostener esto? Bueno, no es una cosa que está, que parir en la casa es malo, que es negativo, que no. Es recontra seguro, ¿sí? Siempre que hablemos de un embarazo que no sea de riesgo y que esté en las condiciones dadas, ¿sí? Y hay un montón de equipos que trabajan de manera muy seria. Totalmente. Obviamente, entre la vida, en el nacimiento se dirime un poco la vida y la muerte, pasan cosas, y en las instituciones pasan un montón de cosas, ¿sí? Un montón de riesgos. La cesárea es una cirugía mayor que se usa indiscriminadamente y que abogamos porque esa cirugía de salvataje de un bebé, una evolución fantástica de la ciencia, ¿sí? La cesárea segmentaria baja, ¿sí? Sea utilizada cuando realmente es necesaria, ¿sí? Y esto que me quedó, Pau, que a veces como unimos todo, vos dijiste de mayor o menor violencia, no todo nacimiento en institución Es violento, está atravesado totalmente. por la violencia, ni todo parto vaginal es respetado, ni toda cesárea es violenta. Me parece que somos nosotras las que más defendemos y estamos en tema, las que tenemos que matizar y pensar como muy bien cada palabra que se dice. No todas estamos preparadas. Yo la primera, aún sabiendo y he leído 1000 papers en relación a que es genial parir en casa, No mi pudiste. mente es industrial, citadina, ¿no? Digo, Está bien. Ir a la entonces, clínica. Paula, te queremos digo, agradecer por este contacto. La verdad, ha sido una charla súper interesante. Me quedo dando vueltas algo que decía hoy con respecto a lo sociológico y el productor se está a punto de desmayar porque ya tenemos Sí. que cortar. A nada de parir está. Pero cortito algo que me quedó dando vueltas que siempre lo pienso. Hablando desde la epigenética, no sé si tiene algo que ver o no, es absoluta ignorancia. Me pasa que cuando veo un chico que sé que es adoptado, que esos papás adoptaron a ese niño desde muy bebé, esa persona adoptada se termina pareciendo físicamente a esos papás adoptivos.
¿Tiene que ver esto con la Bueno, epigenética? quizás alguien que haya estudiado alguna cosa de biológica y puede aparecer, pero yo creo que ahí hay mucho de lo asimilado Ah, en los gestos, ¿sí? En el comportamiento corporal, ¿sí? Me parece que tiene que ver mucho más con con esto, eso. con lo gestual.